Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar hoy nuevamente con ustedes en este tiempo especial, tiempo maravilloso, donde el Señor nos viene hablando durante esta semana. Ayer nos habló a través de la vida de nuestro hermano James, nos ha hablado a través de Aldemar, cada uno de los predicadores, el hermano Manuel, Sandra, cada uno de los predicadores que Dios ha usado en este tiempo para recibir ese alimento diario del Espíritu Santo. Quiero dar gracias a Dios por los milagros que viene haciendo. Recibí un audio ayer del niño Julián Andrés, que las células cancerígenas que tenía en su cabecita ya desaparecieron. Damos gloria a Dios por eso. Los médicos se sorprendieron. Yo sé que Dios sigue obrando, sigue haciendo maravillas. Damos gracias a Dios por todo eso. Y quiero que oremos para empezar con la palabra de hoy que está en el libro de Jeremías capítulo 1. Pero oremos dándole gracias a Dios por sus beneficios y por cada una de las bendiciones que muchos hermanos que han sido fieles a Dios en este tiempo de encierro han sido bendecidos, han sido prosperados, han sido ayudados por Dios de una manera especial. Siempre soy convencido que los que estamos en Cristo nunca estaremos en crisis. Los tiempos difíciles son pasajeros, pero como siempre he dicho, de toda dificultad el Señor Jesús nos sacará en victoria. Damos gracias a Dios por este tiempo de vida que nos regala, Señor. Gracias por los milagros, gracias por las señales, por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la familia Donay, gracias por todos los que están conectados dentro de nuestro hermoso país Colombia, los que están fuera de esta nación, Señor, los bendecimos, oramos por sus vidas, oramos para que tú te pasees y traigas un avivamiento sobrenatural en cada vida, Señor. Que cada persona que te conoce sea avivada, sea enriquecida con tu espíritu, y que tu palabra, Señor, día tras día nos alimente, nos sustente, nos dé la fortaleza y traiga cambio a nuestra vida. Ayúdanos a ser bendecidos en todo tiempo, Dios, y la bendición más grande es ser fiel a ti, Señor, en el servicio, en ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Queremos ser fieles a ese llamado, queremos ser fieles a esa búsqueda contigo, Señor. A ti damos gloria, honra, alabanza y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 12, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y él me dijo: No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Háblanos a través de ella. ¿Sabe? Yo doy gloria a Dios por todas aquellas personas que han entendido el llamado del Señor. Yo creo que todos los que estamos en esta tierra, Dios nos puso en este planeta maravilloso, en este planeta hermoso con un propósito.
Muchas personas se mueren sin conocer ni siquiera el propósito. Otros, conociendo el propósito, se desvían del propósito por los afanes de la vida, por la ansiedad, por adelantarse a los tiempos, por no tener paciencia, un fruto bien importante que necesitamos tener, paciencia para esperar en Dios, paciencia para casarnos, paciencia para tener hijos, paciencia para educarlos, paciencia para firmar un contrato, paciencia, para todo necesitamos la paciencia porque a veces somos muy acelerados y en ese acelere nos desviamos del propósito de Dios. Qué bueno es siempre consultarle a Dios y decirle a Él que nos dé señales si hacemos esto o aquello. A veces somos necios y somos egocéntricos, se podría decir, cuando decimos voy a hacer esto o aquello, sin ninguno de nosotros sabemos el día y la hora, hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. Hoy dice la palabra de Dios que nosotros los seres humanos somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Entonces, creo que tenemos que saber esperar en Dios y tener mucha paciencia, pero yo quiero felicitarlo a aquellas personas que de una forma u otra le sirven a Dios. Algunos le sirven con trabajo, otros le sirven con recursos, otros honran a Dios. Para los que de pronto critican cuando uno habla de plata en esto, la Biblia lo dice, honra a Dios con tus bienes. Hay gente que honra a Dios, no tienen tiempo para de pronto colaborar mucho, pero honran con recursos económicos. Y toda esa forma de honrar, y yo creo que cuando uno honra a Dios, Dios también honra a uno. Dice Dios en su palabra, yo honro a los que me honran. Y yo creo que parte de la honra que tenemos muchos es porque hemos aprendido ese principio que estamos tan agradecidos con Dios que no nos duele honrarlo como sea, entregando nuestra vida entera por Él. Dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El servir al Señor, el seguir al Señor, es de tomar una cruz, es de morir en ella, es de seguir al Señor con esa cruz en el hombro. Pero todo eso trae unos beneficios maravillosos en nuestra vida. Y yo quiero bendecir a esas personas que constantemente están en ese propósito y en ese camino hacia la obediencia al llamado del Señor. Dice la Biblia en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y antes que nacieses te santifiqué. Te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y es interesante ver esto, ¿no? Que Dios nos está formando, Dios está formando un pueblo. Me gusta mucho un programa de radio que tenía nuestro apóstol y se llamaba así, Dios está formando un pueblo. Y me gusta mucho porque dice antes, mire, antes de que nosotros naciéramos, antes de que fuéramos incluso un proyecto de vida de nuestros papás, en estos días hablaba y yo decía, la mayoría de nosotros los hijos, la gran mayoría, no fuimos planeados por papá y mamá. Y quiero que tengamos claridad de eso. Muchos han podido nacer por una locura de papá y mamá, por un momento de placer, no sé qué los motivó a tener relaciones y nacimos nosotros. Muchos no hemos sido planeados, pero sí algo estoy seguro, no fuimos planeados por los hombres aquí en la tierra, por papá y mamá, pero sí fuimos planeados en el cielo. Y eso lo está diciendo la palabra, antes que nacieses, antes que te formases en el vientre, ya Dios nos conocía y tenía un plan y tenía un propósito en nuestra vida. Y vuelvo y le repito, aplaudo a esas personas que se han desafiado a cumplir el propósito por el cual Dios los estableció en esta tierra. Aplaudo a esas personas que de una forma u otra sirven al Señor y que no se han dejado fatigar por los afanes de la tierra, por los afanes de la vida, por los afanes de este mundo y por la presión familiar y social, porque ahorita
no solo tenemos presión familiar, sino de la sociedad. La sociedad nos presiona, la sociedad nos ve diferentes ahora. Anteriormente uno veía diferente o la gente veía diferente a X personas, pero ahorita los raros somos nosotros los que queremos vivir bien, los que queremos vivir con moral, que queremos vivir decentemente. Ahora el mundo nos ve raros a nosotros porque queremos obedecer a Dios, porque como dice la Escritura, a medida que va pasando el tiempo la maldad aumentando, y entonces ahora hacer lo malo es legal. Ahorita la gente malvada, depravada, enferma tiene más derechos que nosotros. Los derechos humanos no los han sacado para la gente buena en sí. Yo miro que los derechos humanos los sacan siempre favoreciendo a los delincuentes. O sea, estamos viviendo una sociedad diferente, pero igual Dios tiene misericordia de todas las personas, y como le digo, algunos entendemos el llamado, entendemos el propósito y lo llevamos adelante. Otros se mueren y no se dan cuenta. No entienden que Dios los trajo con un propósito bueno en su vida, interesante, sino que constantemente se dejan influenciar por los afanes de la sociedad, y entonces el mundo está al revés. Pero está diciendo el Señor: antes que te formase, antes que tú nacieses, antes de cualquier otra cosa, Dios ya tenía pensado en ti. Para los que dicen que todos nacimos pecadores, dice el Señor: antes que naciese yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Todo bebé nace limpio de pecado, todo bebé nace limpio de culpa. Los bebés nacen niños y niñas, ellos eso no lo decidieron ellos, lo decidió Dios por nosotros, y damos gloria a Dios que nos hizo niños y niñas. La sociedad ahora dice que ellos pueden elegir. Falso, eso es torcido, retorcido, eso es diabólico, pero más sin embargo lo que hace es la educación, y el diablo, por eso usted ve que constantemente nos están sacando leyes y normas favoreciendo al niño, favoreciendo en todo tiempo. Ya los papás cada día vamos perdiendo más derechos con ellos. Tenemos un poco de deberes, pero según el gobierno hemos perdido derechos sobre nuestros hijos. En estos días que hablaba con mi hijo le decía: hay dos razones, hijo. Una, al gobierno le interesa tener a los muchachos en ignorancia, en delincuencia, para seguir ellos, su núcleo familiar y su gente de ellos siempre estar en el poder, y el pobre sigue igual, pensando en tonterías y en bobadas. Y la otra es porque el diablo está interesado en dañar la sociedad y la humanidad, y entonces por eso ha subido gente al gobierno que saca unas leyes irracionales, unas leyes antimorales, antibíblicas, antihumanas, se podría decir. Pero este es el mundo que nos tocó, y el deber de nosotros como iglesia, y eso es lo que estamos haciendo, es humillarnos delante de Dios para que Dios sane esta tierra y la perdone. Pero Dios, cuando nace un bebé, nace niño o niña, y nace santo. En la crianza nosotros lo vamos corrompiendo porque le empezamos a enseñar maldades, uno mira ahorita a las mamás que desde niños le hacen cortes raros, les ponen aretes, ya hay unas sinvergüenzas que hasta tatúan los niños. Esa es la sociedad que no ha conocido el propósito de Dios, y que el enemigo ha querido destruir, y que con nosotros como iglesia estamos parados en la brecha para ponerle traba al diablo en todas estas cosas. Y dice el Señor, para los que dicen: es que los niños no deben servir, los niños no deben ayudar, los niños hay que desecharlos, dice el versículo 6. Y yo dije: Señor, he aquí que yo no sé hablar porque soy niño. ¿Sabe? Para Dios no hay excusa. Para cuando Dios te hace un llamado, tú cuando te presentes ante el tribunal de Cristo no vas a tener excusa. Yo no voy a tener excusa, nadie va a tener excusa porque yo no puedo decirle al Señor: es que soy niño, es que soy viejo, es que soy joven. No, porque cuando Dios me llamó, Dios me equipó, Dios me dio herramientas para hacer las cosas que Él me mandó a hacer. Es más, si tú quieres prosperar, la Biblia dice que Dios nos dio el poder para hacer las riquezas. O sea, trabaje, estudie, prepárese. En otro está el poder, no solo: ay Señor, oremos que Dios mande plata del cielo. No, hay que conseguirla, porque nos dio la facultad, nos dio inteligencia, nos dio manos, nos dio todo para nosotros. Él nos dio el poder para hacer las riquezas, dice la Escritura. Y dice aquí que el Señor no le aceptó la excusa. Dice: no digas que soy niño, no digas que no sabes hablar, iglesia, no digas que no puedes decirle a una persona que Cristo te ama. Tú no puedes
sacarle excusa a Dios que no ganas almas por pena, por esto no tienes excusa, porque dice el Señor, no digas soy niño, porque donde yo te envíe tú irás y dirás lo que yo te mando. O sea, hay que cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Todos sabemos lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, y en estos días que estaba meditando y revisando cosas de la iglesia, miro que hay mucho líder conchudo, mucha gente conchuda, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene los medios para hacerlo, y no lo hace. Y son a veces tan conchudos que le hacen reclamos a Dios. Y yo digo, esta gente con qué cara le reclama a Dios cosas si no somos obedientes. Eso es como el hijo desobediente y después le reclamar al papá porque no le regaló un X obsequio o X cosas que le está pidiendo. En mi casa yo tengo una norma y siempre la he tenido. Las cosas hay que ganárselas porque así me enseñaron a mí. Todo en esta vida uno lo tiene que ganar. Tiene un costo. Pero entonces hay gente que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y es pecado cuando tú sabes que hay cosas que debes hacer. No tienes, porque uno lo único que tiene vivo en esta vida es la muerte. Pero hay cosas que tú debes hacer, que sabes que es lo que le agrada a Dios, que sabes que es un mandamiento de Dios, que sabes que de eso depende la extensión del reino y no se hace. Y por eso el Señor dice, no me pongas excusas. A donde yo te diga que vayas, tú irás, y a donde yo te mandes, irás. No digas soy niño, no tienes excusas de ser niño, adulto, viejo. Cuando Dios te llamó, Él te equipó y te dio un propósito. Y entonces el Señor no solo le dice eso, sino que le dice, no temas. Si es por temor, para los que dicen es que no sé hablar, no sé qué decir, el Señor dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Saben, todo lo que tú emprendas, sea empleo, trabajo, negocio propio, lo que tú emprendas, lo que te decía al principio, y tienes paciencia y consultas a Dios, a lo que tú emprendas, Dios te va a ayudar y Él va a librarte de la quiebra, va a librarte de todo lo que tengas que hacer. Mire, muchas empresas han quebrado en este tiempo y muchos cristianos han quebrado porque se olvidó un principio, y es dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Y eso es un principio. Y entonces dice, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová, y Dios nos va a librar. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Todos nosotros conocemos la palabra, todos nosotros entendemos la palabra, todos nosotros, hermano, queremos escudarnos en la palabra, nuestras sinvergüenzadas, pero la palabra es una y es verdad. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Tiene dos filos, entienda, espada de dos filos. O sea, con ella podemos abatir al enemigo, pero también nos podemos herir si no la cumplimos y la obedecemos. Y Dios ha puesto su palabra en tu boca. Dios, tú conoces los mandamientos, tú conoces la voluntad de Dios, tú conoces la gracia, que es un regalo inmerecido. Tú conoces lo que le agrada a Dios y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Si Él ha colocado su dedo en nuestra boca, Dios nos ha ungido, Dios nos ha bañado con óleo, con aceite, óleo del cielo. Entonces, es bien interesante esto. Dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy para librarte. Dios nos va a librar de cualquier pandemia, de cualquier enfermedad, de cualquier cosa. Dios está para librarnos, pero los que obedecemos a Dios. Uno conoce la vida de Jeremías y fue un ministerio bien difícil, pero usted ve que en prisiones donde estuvo Jeremías, Dios lo libró. Dios lo libró de todo lo que le vino a Jeremías. Y dice el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y dijo, Jehová, he puesto mi palabra en tu boca. Dice el verso 10, mira que te he puesto, iglesia, reciba esto. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Me gusta esta palabra sobre. ¿Por qué le digo me gusta la palabra sobre? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, en el libro de San Lucas capítulo 4, Él entra a la sinagoga y Él lee el pergamino donde está en el libro de Isaías 61 y dice,
la palabra así: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y él dice toda esta palabra para dar libertad a los ciegos. Y dice, hoy se ha cumplido esa palabra aquí, en mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El Espíritu está sobre mí. Es decir, Jesús en su humanidad está reconociendo que el Espíritu es mayor que Él, que el Espíritu Santo es mayor que Él. Y para los que pronto van a entrar en controversia, también dice Mateo capítulo 13 que Dios perdona toda blasfemia a los hombres. La blasfemia al Padre, la blasfemia al Hijo, pero la blasfemia sobre el Espíritu Santo no es perdonada ni en esta vida ni en la venidera. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está sobre. Y me gusta esto: sobre es que soy mayor, sobre es que el Espíritu Santo es mayor. Y ese Espíritu, por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar al Consolador y Él va a estar sobre ustedes, sobre. Entonces, qué interesante es, hermano, entender que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, pero es mayor que nosotros. Y lo que dice en este texto es: te he puesto sobre naciones, sobre reinos. Escucha, iglesia, nosotros estamos sobre los presidentes, estamos sobre los reinos de la tierra, estamos sobre las naciones. Dios puso la iglesia como cabeza de todo este mundo, pero tristemente la iglesia mantiene mendigándole a los políticos, lambiéndole a los políticos, y por eso votamos mal, elegimos mal, porque no hemos dado el lugar que nos merecemos. El Señor dice: ustedes están sobre naciones, sobre reinos. Es decir, nosotros tenemos una unción especial para gobernar. Para los que dicen que la política no es de Dios, el Señor nos dio una unción especial para gobernar. Si uno lee Crónicas, Reyes, Jueces, eso es gobierno, eso es gobernar. Y Dios elegía jueces ¿para qué? Para gobernar. La iglesia se olvidó de gobernar. Por eso el diablo tomó posesión de algo que el Señor Jesús lo despojó. Recuerde, Él era el príncipe de este mundo, pero el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. Él está sobre el diablo, mayor que el diablo. Lo entregó bajo nuestros pies, pero el diablo se ha enseñoreado a través, por eso es que nos meten leyes y cosas siempre antibíblicas, antimorales, anti esto, porque el diablo viene gobernando, porque la iglesia se durmió y se metió en una religión que la política era pecado, y entonces no aportamos y mantenemos el lambiendo ladrillo, mendigándole a los políticos que nos dejen hacer esto, que nos permitan esto, cuando el Señor dice que usted está sobre reyes. ¿Quiénes son los reyes de esta tierra? Los que nos gobiernan. Y el Señor dice: sobre reinos, sobre los reyes de la tierra está la iglesia, por encima de ellos. La iglesia está por encima de las naciones de la tierra. Y ahora nosotros mantenemos como pordioseros mendigándole al gobierno. Entonces está al revés, porque la iglesia no se ha tomado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre ha invocado, nosotros nos tenemos que humillar ante Dios, no ante ningún político. Humillarnos ante Él y levantarnos en oración, en fe, en clamor, en llanto, en ruego. Dios va a sanar la tierra y va a poner gente de fe a gobernar. ¿Sabe? Tienen que llegar cristianos a la ONU, tienen que llegar cristianos a las Naciones Unidas, a la OTAN, tienen que llegar gente de gobierno que impacte esta nación. El próximo presidente de Colombia debería ser un cristiano, porque Dios nos puso por cabeza y no por cola. Por favor, iglesia, entendamos. Dejemos de ser tan religiosos, dejemos de ser tan divididos, dejemos de vendernos por un bulto de cemento, por una silla, por cualquier grano de arroz con estos políticos corruptos. La iglesia no puede entrar en corrupción tampoco. Elijamos gente, unámonos como pueblo de Dios y elijamos gente con temor de Dios para que esta tierra cambie, porque Dios nos puso por encima. Por eso al explicar al Espíritu Santo: sobre, mayor que mí. Y la iglesia es mayor que los reinos, dice el Señor. Mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. En usted está el poder para arrancar todas las obras del diablo, esas leyes antimorales, diabólicas. En nosotros está el poder de destruir todo eso, y ese es el clamor de este tiempo: destruir todas esas leyes antimorales, destruir todas esas artimañas del diablo que se ha levantado en contra de la iglesia, en contra de la juventud, en contra de nuestros niños.
Porque los niños de pronto, como no tienen conocimiento y no tienen madurez, ellos aplauden que le permitan ser libres desde niños, pero no saben que a futuro le están haciendo un daño y en la eternidad un daño. Nosotros no somos ciegos, nosotros no solo vemos lo terrenal, sino lo espiritual. Y tenemos que ir por las familias, tenemos que ir a restaurar nuestra sociedad. Y Dios nos puso para destruir todas las obras del diablo, todas esas cosas que la izquierda, el comunismo, el socialismo, el centro, la derecha vienen poniendo por conveniencia y llenar sus bolsillos, hermano. Nosotros tenemos que orar derribando todos esos argumentos del diablo, porque así como Dios nos ha puesto por encima, es para destruir y arruinar, para derribar, pero también para edificar el reino de Dios y plantar el reino de Dios en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando su iglesia se despierte, cuando su iglesia se una en un solo clamor y elijamos gente de gobierno, cuando dejemos la envidia, dejemos tanta cosa y celo ministerial y celo por esto y tanta división que tiene la iglesia, y nos unamos en un propósito de transformar la tierra transformada. Porque mire lo que dice, ya voy terminando, la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Dice: veo una vara de almendro. Y Jehová me dijo: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabe? Cuando nosotros le creamos a Dios, tomemos sus promesas con fe, creyendo, Él va a apresurar esa promesa en nuestra vida. Pero le dice: bien has visto. La visión que han visto, mire que Él ve una vara de almendro. El almendro es un árbol que constantemente está dando fruto, todo el tiempo está dando fruto. La palabra de Dios todo el tiempo da fruto para el que la cree. Y yo quiero que tú creas esa palabra. Yo quiero que tú te desafíes y que este tiempo de ayuno, de clamor, nos humillemos delante de la presencia del Rey. Quiero orar por ti, quiero que oremos por nuestra nación, que oremos por nuestros gobernantes, para que Dios los saque de esa confusión que el diablo los tiene confundidos, los tiene enredados. Recuerden, vamos a pelear con ellos. La Biblia dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de este siglo. Vamos a potestar por esos espíritus, por esos demonios de gobierno que están levantándose en contra de la población civil, en contra de los cristianos, en contra del evangelio, en contra de la moral, en contra de las familias, en contra de la vida. Vamos a orar reprendiendo todos esos espíritus demoníacos que tienen desangrada a nuestra nación. Cierra tus ojos y clama al Señor. Amado Dios y Padre eterno, nos cubrimos con tu poderosa sangre. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido apáticos, hemos sido religiosos, hemos sido negligentes al llamado y al propósito que tú nos has hecho. Hoy nos humillamos, como dice tu palabra, Señor, y clamamos. Hoy aceptamos el desafío que nos hiciste al llamarlos, aun cuando éramos un embrión, Señor, y no hemos sido formados en el vientre de papá y mamá. Aun cuando papá y mamá no tenían planeado, tú ya nos conocías y nos habías santificado para nacer en este tiempo y ser profeta a las naciones. Señor, hoy oramos tomando ese mando que tú nos diste. Estamos sobre las naciones y sobre los reyes. Y oramos derribando todo argumento del diablo, toda potestad satánica, todo espíritu, todo gobernador de las tinieblas que está en los cuerpos de los políticos, está en el Congreso, está en presidencia, que está en el Senado, que está en la Cámara de Representantes, que está en los consejos municipales, que está en las gobernaciones, en las alcaldías, Señor, en las juntas de acción comunal, en los ediles, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas en los que dirigen esta nación, Dios amado, Señor, y te pedimos, Señor, que traigas libertad de sus mentes, de sus corazones, y que abra los ojos del Espíritu para que vean y entiendan. Infúndeles temor, Señor, cuando vayan a torcerse, se vayan a corromper, vaya a haber corrupción, vayan a robarlo del pueblo, Señor. Entorpece sus mentes, Señor, cuando van a legislar, Señor, en contra de la moral, de la familia, de los niños, Señor. Padre, entorpécelo, Señor, en el nombre de Jesús, y trae libertad, Señor, a esta nación, trae libertad a nuestra bella Colombia. Señor, reprendemos toda obra de las tinieblas que se mueve, Señor,
a través de los gobiernos, Señor. Señor, ningún partido político, Señor, sirve, Dios, si no estás tú en él, Señor, si no haces parte tú de él, Señor. Si en vano, Señor, dice tu palabra que en vano el que vigila, vigila si tú no velas, Señor. Por eso te pedimos ayuda, Señor, a los que están en gobierno, que tienen temor de ti, Señor, para hacer las cosas correctas, para hacer las cosas derechas, para que no se corrompan. Señor, ayuda a cada hermano que está haciendo política en este tiempo, Señor. Recuerda que política, Dios, es el arte de gobernar, y tú nos diste gobierno, tú nos ungiste con una unción de gobierno. Esa unción de gobierno, Señor, sobre los senadores de nuestro partido, Señor, sobre los que están haciendo en este tiempo gobernando, Señor. Ayúdales y permite, Señor, que cada día se añada más. Manda cristianos a la ONU, a la OTAN, Señor, a las naciones, Señor, a las naciones de América, Señor. Coloca gente temerosa de ti, Señor, para sanar esta tierra. Te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor, porque creemos que las tinieblas retroceden. Creemos que la falta de moral retrocede. Creemos que tú vuelves a entrar a los colegios y a las universidades, Señor, y que las tinieblas, Señor, el socialismo, en la derecha, la izquierda, todos estos corruptos salen de las universidades y los colegios, Señor, y tú entras en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, y te doy muchas gracias por este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Recuerden, anoche estamos conectados. Y vamos a estar pendientes de nuestra reunión en vivo por Meet. Les mandamos el enlace para que nos conectemos, oramos los unos por los otros, nos vemos las caritas y nos bendecimos y tenemos una palabra ese día de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.